dar gracias a Dios primeramente y felicitar a la iglesia New Life por casi estos 2 años que están cumpliendo, ¿no? Y ustedes, cada uno de ustedes son la iglesia New Life, ¿sí? ¿Por qué es en inglés? Y ustedes hacen la iglesia, ¿sí? 2 años es un tiempo donde, como un bebé que crece, necesita, sobre todas las cosas, más allá del amor de sus padres, nutrirse muy bien, nutrirse, alimentarse. ¿Y el bebé cuántas veces se alimenta al día? ¿Se acuerda usted cuando criaba a sus niños? 2, 3, 8, 10, 12 veces. Ahí había que darle la mamadera. Solo así podía crecer sano, ¿sí? Y eso es la estación en la cual ustedes están viviendo como iglesia. Necesitan alimentarse todos los días, nutrirse continuamente para crecer como iglesia New Life. No alcanza solo venir 2, 3 horas los domingos, una reunión celular a la semana, otra reunión de estudio bíblico. Como un bebé, si realmente queremos crecer, sobre todo espiritualmente, necesita nutrirse cada día de la palabra. Necesita adorar todos los días. ¿Amén? Gracias por la invitación, pastor, a esta iglesia. La iglesia de Dios siempre está cercano a mi corazón porque uno de mis profesores en Fuller fue el pastor Samuel Pagán. No sé, algunos los conocen. Es un gran pastor, teólogo, maestro, y él fue mi profesor de salmos y homilética hace como ya 20 años, ¿no? Y cuando vine a Honduras y conocí al pastor y a la pastora Karen, ¿no? Y fuimos, ¿no?, a conocer la iglesia de Dios, siempre como una afinidad, ¿no? ¿Entiende mi español? Sí. Okay. O usted me traduce del coreano al español, si está preparado. Ahora hay todo traduce, ¿no? Sí. Así automáticamente con las aplicaciones. Mientras adorábamos, ¿no?, tenía muchos pensamientos. Hoy quiero compartirles acerca de este tema o este título que puse, la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para tu vida, para tu familia, para la iglesia, para Honduras? ¿Sí? Y escogí este tema en la línea de pensamiento con lo que hicimos ayer y anteayer. Para los que no saben o saben, tuvimos 2 días de un entrenamiento, de un estudio del libro de Levíticos, que el tema principal y central es acerca de la santidad de Dios. Esto que hemos cantado más de 20 minutos, yo calculé, 20 minutos cantamos esta última adoración. Y eso me hizo recordar mis primeros años cuando yo era misionero en el Amazonas, del Perú, donde a esos 40 grados de temperatura, con muchos mosquitos, esta iglesia, el culto duraba mínimo 3 horas. La alabanza duraba 1 hora y cuarto, 1 hora y media. Ya a la hora y media mis rodillas estaban temblando. Cada canción que duraba largo, y la más larga que yo me acuerdo es Remolineando. Mi familia quedó como remolino y casi nos caíamos porque cantamos cada canción 15, 20, 30 minutos, ¿no? Por la unción de Dios, por esa presencia de Dios, ¿no? Y eso me hizo acordar mis tiempos misioneros en el Amazonas. Hoy cantamos, yo no sé si supieron que iba a hablar acerca de la santidad de Dios, que escogieron esta alabanza a Dios, y la hemos cantado con fuerza, como león. Ahora nos toca vivir cada letra de lo que hemos cantado allá en el mundo, cada día. Esa es la verdadera adoración a Dios. Vivir lo que cantamos, vivir lo que confiesas aquí en la casa de Dios allá en el mundo. Entonces somos verdaderos discípulos de Cristo. Antes de compartir, quería mostrarles un video. Yo no sé si alguna vez les compartí, pastor, lo tenía en mi USB del seminario.
y es compartirle unos minutos acerca de mi iglesia. ¿Quieren conocer mi iglesia? Sí. Mi iglesia se llama Onnuri. Onnuri en español significa a todas las naciones. Es una iglesia presbiteriana, una iglesia que este año cumple 40 años, una iglesia como cualquiera, con sus desafíos, problemas, no es perfecta, pero espero que puedan captar el ADN de nuestra iglesia. ¿Cuál es el espíritu de la iglesia? Como aquí también hay un ADN. Y después hablamos, ¿sí? Así que está en español. Es un video que yo hice hace como 20 años, hace muchos años, en un congreso que se llama Corazón, en Lima, Perú, con Danilo Montero y su banda Sígueme, ¿no? Y por eso está en español. Es un poco viejita, ¿sí? Pero vamos a ver. Ustedes aquí presentes, lo más probable es que son más de 12 familias. Y ustedes tienen el potencial de crecer para el reino de Dios. Y no estoy hablando de números, estoy hablando de familias y verdaderos, auténticos cristianos comprometidos con Dios y su causa. Sí. Y ustedes pueden crecer como New Life. Sí. Cuando decimos Hecho 29, no es que todos sabemos que hay hasta Hecho 28. Es que usted y yo seguimos escribiendo la historia del Espíritu Santo en esta generación. Y así como en aquel tiempo, el 2007, cuando teníamos recién 20 años, trabajamos con muchos países del mundo, Dios nos permitió venir a América Latina, hoy a Honduras, para unirnos como la única iglesia de Jesús y trabajar por el Evangelio y la extensión del reino de Dios. Amén. Los que tengan oído, oigan al Espíritu Santo. La verdad, hoy no quiero hablar de esto, porque el mensaje es otro, ¿no? La voluntad de Dios. Pero seguramente lo que voy a decir tiene relación con la voluntad de Dios. Como hemos visto en el video, parte del ADN de mi ADN espiritual, de mi iglesia, que si es miembro de nuestra iglesia Onnuri, es vivir cada día en intimidad con Dios, la vida devocional, cada día. Ser un adorador de todos los días, intimidad con Dios, en la palabra y las disciplinas espirituales. 2 es el discipulado. 3 es el servicio. La característica de nuestra iglesia es ser una iglesia adoradora los 7 días. Allá en el mundo más que dentro de la iglesia. A la iglesia venimos a sanarnos, a prepararnos, a ser, ¿no?, equipados, pero nuestra adoración debe estar allá en el mundo, como luz y sal. Nuestra iglesia, como habrán visto, es una iglesia, aunque es presbiteriana, calvinista, que depende mucho del Espíritu Santo, porque sabemos que sin la ayuda del poder del Espíritu Santo no vamos a funcionar. Todo va a ser obra humana, estrategia humana, programas humanos. Porque solo Él puede hacer New Life, hacer una nueva criatura. Y la tercera característica de nuestra iglesia es una iglesia misionera desde su nacimiento, desde cuando tuvo 12 familias. Y por eso me identifico mucho con lo que está ahí en la pared. Yo les saqué una foto el primer día que vine el viernes. Si yo le pregunto a cualquiera de ustedes, ¿usted me puede recitar cuál es la visión y la misión y los valores de esta iglesia? Yo ya me lo memoricé, porque yo me identifico, porque es lo que yo vivo y es muy parecido a la visión de mi iglesia. ¿Cuántos de ustedes pueden venirme a decir exactamente lo que está allá? Porque eso no es un lindo cartel, no es una linda decoración para mostrar algo. Es lo que nosotros, usted y yo, debemos encarnar, vivir. Y allá dice, resumiendo, que la visión es cumplir la gran comisión, comprometernos con la palabra, tener hambre de la presencia de Dios y su santidad, tanto eso que cantamos hoy, su santidad. La misión tiene que ver con ir y hacer discípulos. Y ahí hay 7 valores, ¿sí? Fidelidad, integridad, liderazgo, servicio, rendición de cuenta. Y en el medio, ¿qué hay? ¿Qué hay? Usted es el miembro de esta iglesia, no yo. ¿Sabe qué hay? Santidad. El tema que hoy quiero hablar. Amada iglesia, así como hemos cantado tan apasionadamente, gritando, dando nuestra alma, santo, santo,
tenemos que vivir otras cosas de una manera más real. Como ayer decían, no podemos solo venir 2-3 horas a la iglesia, como con eso ya cumplí con Dios y ya soy un cristiano. ¿Cuándo vamos a cambiar Honduras? ¿O cuándo vamos a cambiar nuestra sociedad? Porque cada uno de ustedes es un agente de cambio. Viviendo los valores que dice allá, viviendo la misión y la visión. Un paso a la vez, un día a la vez. O si no, todo lo que estamos confesando, creyendo, quizás es muy abstracto. Estoy muy serio. Yo no soy profeta, ni apóstol, nada. Yo soy un hermano en Cristo como ustedes. Soy un mensajero. Porque los verdaderos profetas del Antiguo Testamento daban duro. Transmitían el mensaje de Dios tal cual como recibían. Era juicio. Porque así estaba, así vivía el pueblo de Israel. Repetía ese círculo vicioso de ofender a Dios, de jugar con Dios, a la religiosidad. Y a veces no pasa eso en nuestros tiempos. Solo nos cambiamos de ser católicos a evangélicos. De una iglesia linda a una más grande o así. Pero ¿dónde está la verdadera santidad y el cambio que realmente anhelamos en nosotros? ¿Me van a sacar foto? Acá, con todos. Yo me identifiqué con ellos, por eso quise mostrar este video. No para presentar mi iglesia, sino por la visión. La visión de nuestra iglesia, la piedra angular, es Mateo 28, 18 al 20. La gran comisión de ir a ser discípulos. Primeramente debe ser un verdadero, auténtico discípulo, vivir ese discipulado cada día en tu hogar, en la sociedad, en tu trabajo, para después hacer otro discípulo. Sin ser yo primero discípulo, ¿a quién voy a discipular? Y discipulado no se limita a un curso, 15 semanas, 2 años, no es eso. Eso es estudio bíblico, que incluye el discipulado. Discipulado es lo que hizo Jesús. Vivir con los discípulos es algo relacional, es algo transformacional. Un maestro es su mentor, un alumno y un líder. En base a la palabra, estudiamos las doctrinas fundamentales, pero en esa base de la palabra hay una relación de vida. Y es en esa simbiosis donde se produce el cambio de nuestra vida, tanto del mentor como el del alumno, a través del poder del Espíritu Santo. Eso es un discipulado que hizo Jesús. No es un curso. Ya me gradué, ya tengo el certificado de discipulado. No. Y el verdadero discipulado se va a reflejar cuando usted discipule a alguien. Y haga, discipule a alguien para que sean discípulos del Señor, no nuestros, del Señor. Yo oro. Estaba orando cuando gritábamos, cantábamos por cada palabra de la visión, de la misión y de los valores que esta iglesia, que los miembros y hombres y mujeres que Dios ha traído a esta casa, viva lo que confesamos. Sí. Y yo, antes de comenzar el mensaje, yo sentí hacer algo. Esto creo que va a ser la primera vez, y esto es como algo latino, así hacen los pastores latinos, mucho así improvisado, de repente Dios me habló y hagamos esto. Pero yo lo vengo orando desde que estoy hace 3-4 días acá, porque hay algo que me identificó con esta nueva iglesia New Life, y es misionero. Yo soy misionero hace 25 años. Parte madre de mi vida ya lo di en las misiones, desde la selva amazónica y por toda América Latina. Yo vine con mis hijos, tenía 1 año y 2 años a la selva. Cuando yo me encontré con Jesús y cuando entendí lo que Jesús hizo por mí en la cruz, entendí el amor del Padre, el perdón y todo eso. Yo solo tenía un título de médico, no tenía nada que ofrecer. Pero orando con el Señor, Señor, ¿qué puedo darte a ti? ¿Cuál es mi cofre que puedo romper para poder honrarte? Para hacer la historia corta, un día el Espíritu Santo, cuando hacía mi devocional tiempo con Dios, me dijo, tú tienes algo valioso para darlo a Él. ¿Sabe qué me dijo?
Lo más valioso que tú tienes no es el oro o el plata, como decía Pedro. Lo más valioso que tú tienes ahora, a los 27 años, es tu juventud, es tu salud y es tu tiempo. Dale eso a Dios, me decía el Espíritu Santo. Y yo le dije, mi juventud, mi tiempo y mi familia y mi salud. No después, sino en ese momento cuando el Señor me hablaba, el Espíritu Santo. Y nunca me arrepiento hasta hoy. A veces me preguntan, ¿te arrepientes de haber dejado la medicina? No. Yo no me merezco ser lo que hago, pero por su misericordia estoy predicando su evangelio. ¿Cuál es tu mejor ofrenda que le puedes dar al Señor hoy? A Él. Sí. Y quería hacer algo porque nuestras iglesias, cuando comenzó con 12 familias, tanto en Corea como en las iglesias a nivel mundial, tiene una característica, un detalle. No importa si hay una familia, 3 personas o 10. Desde el primer mes, desde el primer año, nosotros hacemos misiones, ofrendamos misiones. Cada mes hay una ofrenda misionera. En otras palabras, no es hacer misiones cuando la iglesia crezca, cuando tengamos presupuesto, cuando tengamos infraestructura. Hacer misiones es obedecer lo que ya nos dijo aquí en la palabra. Y yo siempre digo, si tú tienes ya a Jesucristo como tu Señor y Salvador, ya eres un misionero, según Mateos 28. ¿Cuántos tienen a Jesucristo? Entonces ya eres un misionero, porque el Señor nos dijo como su última tarea a nosotros, ir y hacer discípulos. Tú no necesitas una revelación de un profeta para que tú sientas o entiendas que ya eres un misionero. ¿Cuántos de ustedes tienen ya el Espíritu Santo? Levanten la mano. Si tú tienes a Jesús y ya has sido bautizado por el Espíritu Santo, vives en la llenura del Espíritu Santo, ya eres un misionero, según Hechos 1:8, porque eres un testigo. La característica de los que tienen el Espíritu Santo es ser testigos. El poder del Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo que tanto buscamos para sanar, para liberar, para hacer crecer la iglesia, todo está bien, pero sobre todas las cosas, el Señor nos regaló de parte de Dios el Espíritu Santo para que seas un testigo. Amén. ¿Eres un testigo hoy del Evangelio del Reino? ¿Estás discipulando a alguien? Si ya tienes el Espíritu Santo, ya eres un misionero, porque ya Él te ha llamado, según Hechos 1:8, como un testigo del Evangelio. No sé si me está entendiendo. No necesitas un título o un llamado especial. Por eso tenemos que leer la Biblia correctamente. Yo soy misionero 495, enviado por mi iglesia en el año 2000 en enero, en el milenio. Hoy nuestra iglesia, en los 40 años que cumplimos, ya envió 2.248 misioneros a las naciones. Y como les dije, no estoy hablando de números. Estoy hablando de creyentes comprometidos con el Padre, comprometidos con la causa del Evangelio, comprometidos con la cruz de Jesús. ¿Sabe por qué yo hago mi devocional tiempo con Dios? No como un rito religioso, no porque el pastor me obliga, porque cada día que yo leo, medito, reflexiono, oro con la palabra y trato de obedecer la vida práctica, Dios me habla. A veces me preguntan, ¿cómo es que de tu iglesia salen tantos misioneros? ¡Wow! ¿A ustedes les sobra gente? ¿Ustedes tienen mucho presupuesto? Mi pastor una vez me dijo, las misiones de Dios no se hacen con dinero. Se hace con gente consagrada a Él, que escucha su voz y responde al llamado. Y una de las razones por las cuales escuchamos la voz de Dios y respondemos al llamado es porque hacemos nuestra vida devocional todos los días en intimidad con Dios. Porque un verdadero cristiano, una iglesia tarde que temprano va a llegar tu llamado. Tu llamado de servir en tu trabajo, en tu ciudad, en tu pueblo, en tu nación, en donde Dios te envíe. Pero si uno no está conectado a esa intimidad, comunión con Dios, difícil escuchar a Dios. Y yo me decía que me identificaba con la visión de la iglesia
especialmente con la familia del pastor Oscar Cari y sus hijos, Eduardo, Isaac y Jonás. Jonás que está en... ¿Dónde está Jonás? ¿Está allá en las playas de Maracaibo o de Copacabana? ¿Saben dónde está? ¿Qué está haciendo? ¿Por qué digo esto? Como les decía, la característica de nuestras iglesias, desde que fundamos, ofrendamos para misiones y en el primer año vamos a los outreach misioneros, a la salida de los grupos misioneros de viaje corto. No esperamos que Dios nos dé y todo para recién, sino obedecer la gran comisión desde el primer día que somos iglesia del Señor. Y yo decía, Señor, gracias por permitirme predicar este domingo en tu casa, en esta iglesia que es nueva, New Life, pero en donde veo que los hijos de los pastores no están solo sirviendo al Señor todos, porque hay muchos hijos de pastores que saben, que se alejan. Pero ellos creo que han dado un buen legado de fe por la cual ellos siguen esos caminos. Y uno de ellos, Jonás, dio ese voto para querer ser misionero y se fue a preparar. Eso tocó mi corazón. Yo soy un misionero. Hay solo una cosa que me arrepiento. Yo le dije, ¿por qué no me llamaste antes? No a los 27 años, sino a los 15, a los 10, a los 20. Porque yo quisiera haber disfrutado mucho antes contigo todo lo que hoy puedo hacer. Por eso, yo no sabía cómo era el orden aquí de la iglesia, ¿no? El orden de la iglesia, porque generalmente el pastor me dijo que puedo predicar 2 horas, ¿está bien? Tienen fe para 2 horas, ¿no? Bueno, con fe a veces terminamos a las 12, ¿sí? Pero generalmente en los regulares cultos viene la alabanza, los anuncios, antes de la prédica, y generalmente viene siempre la ofrenda. Acá, no sé, parece que es al final o en la semana, no sé. Pero lo que quiero es, esto no estaba en los planes, pero eso lo sentí estos días. Como les decía, la característica de nuestra iglesia es una iglesia misionera. Y salen tantos misioneros porque sabemos que en las misiones está la bendición de Dios. Una de las cosas que más alegra el corazón del Padre es una iglesia misionera, una iglesia que evangeliza, que tiene misericordia por las almas, nacional o extranjero. ¿Sí? Yo siempre digo, el poder de una iglesia no está en la cantidad de cuántas bancas hay o cuántos cultos hay cada domingo o sábado. El poder de una iglesia está en la capacidad de cuánta gente comprometida con Dios, consagrada a Dios hay en ese lugar. No importa si son 10, sino 100. Yo conozco una iglesia en Nueva York, en Manhattan, que hace ya casi 100 años tiene esa iglesia americana, que siempre fueron una iglesia de 150 miembros, pero esta iglesia durante estos 100 años ha enviado y actualmente está patrocinando a casi 1000 misioneros en el mundo. No es la cantidad, sino es el corazón. ¿Cuán consagrado, creyentes consagrados, miembros consagrados hay en esta vida? ¿Cuánta gente vive no solo lo terrenal, sino lo celestial aquí en la tierra? Y el que esta iglesia New Life, que es un bebé, está creciendo, tenga como al hijo del pastor Jonás, como un misionero en potencia preparándose, es un honor, un gozo, una alegría, una bendición. Porque esta iglesia, por tener un misionero, va a ser bendecida. Yo cuando vine a América Latina en el año 2000, yo indagaba para conocer y aprender muchas cosas. De entre esas cosas, observaba cuántas iglesias en América Latina, por las 20 que viajé ya, tenían misioneros. Y tristemente, la mayoría, para no decir estadísticamente el 90%, no tenía un misionero formado, preparado y menos enviado en sus años de historia como iglesia de 10, 20, 30, 70 años, iglesias 70 años, no habían preparado ni enviado un misionero. ¿Cómo está el corazón del Padre? ¿Somos iglesia solo para nosotros, entre nosotros? Para que seamos salvos, sanados, edificados y gozo. ¿Y la gente que se pierde el mundo, los 3.000 millones que hoy se están muriendo? Como hablamos estos días ayer, en otras latitudes del mundo en este momento hay cristianos perseguidos, cristianos fusilados, decapitados, quemados. Yo que fui a la China, a la India,
ahí cada semana mueren pastores, iglesias quemadas. Ay, pero como no sentimos eso en nuestro contexto, acá hay tanta libertad. Pero vaya a ver esa realidad. ¿De qué es ser un cristiano? ¿Qué es la fe? Guardar la fe, cuidar la fe, vivir la fe. Sí. Yo quiero orar, pastor, por Jonás. ¿Cuánto quieren orar por Jonás? Y no solo por orar, Jonás. Yo como en Estados Unidos, en todos lados, siempre solo traigo tarjeta electrónica, ¿no? Electrónica, no de tarjeta, no llevo efectivo, ¿cómo se dice? Cash. ¿Sí? Efectivo. ¿Sí? Pero sí tenía, en mi billetera hay todo arrugado, escondido $100. Y digo, ¿para qué habrá sido esto? Y yo quiero ofrendar esto para Jonás. Es algo pequeño, ínfimo. Pero no solo quiero orar y ofrendar, yo quiero invitar a ustedes. Yo sé que ustedes tienen la ofrenda del domingo, los diezmos. Pero aparte de eso, yo quiero invitar y darle el privilegio a ustedes de ofrendar para Jonás. No porque sea el hijo del pastor, sino es un obrero de esta iglesia que eres tú. Y vas a ver los frutos en el futuro. Él nos está representando, está preparándose para representar a la iglesia. Por eso quiero invitarte a ofrendar. Sé que esto no está ni me lo pidió el pastor. Es algo que aprendí en América Latina. Y creo que hoy la primera vez que hago. No traiga su diezmo ni su ofrenda regular, sino traiga una ofrenda misionera. Por su futuro misionero, por las misiones de esta iglesia New Life, por las misiones de Dios para Honduras y América Latina y el mundo. Sea parte de la bendición. Mi iglesia, Hondurí, el testimonio que podamos dar con convicción es eso, que cuando nosotros vivimos la misión de Dios como iglesia, como miembro, Dios comienza a abrir su granero, Dios comienza a abrir las bendiciones del cielo. Porque es una de las cosas que más agrada al corazón de Dios. La Biblia misma es una Biblia misionera. Y Jesús es el primer misionero que el Padre envió del cielo a la tierra. Jesús, recuerda, es el primer misionero que vino aquí en la tierra en obediencia a morir por ti y por mí. Por lo tanto, misiones no tiene nada que ver conmigo, sí tiene que ver, porque es la última tarea que le encomendó a la iglesia. Si eres un discípulo, necesitas participar de las misiones de Dios. Yo no conozco a Jonás, no sé ni cómo es, si es alto, pequeño, gordo, flaco, capaz será como Eduardo Tato, pues con barba, no sé. Pero dígale a Jonás que hay una iglesia que no se ha olvidado de él, que está intercediendo por él, que está orgulloso de él, porque él ha dado su juventud para prepararse para el reino de Dios. Y como iglesia, eso es un orgullo, un buen orgullo. Porque usted va a ver, es también barbudo, es el mismo estilo, ¿no? La marca de la familia. Pero el pastor no. Bendiciones, Jonás. Acá está la iglesia. Oremos. Señor, gracias. Te bendecimos en el nombre de Jesús, Jonás, porque has sido obediente a la voz de Dios, de ir a prepararte para las misiones del reino de Dios. Y hoy te decimos que no estás solo, que hay una iglesia que te recuerda, que intercede por ti, y hoy has sembrado una semilla como reconocimiento de que Dios te respalda, Dios está contigo, y que tú eres un fruto de la oración de esta iglesia como misionero a las naciones. Te bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Antes, cuando vine por primera vez,
como generalmente son los orientales y coreanos, son muy calmados, tranquilos. Y cuando predicaban no me salía del perímetro del púlpito. Pero en estos 25 años que estoy aprendiendo y sirviendo en América Latina, los pastores latinos me han influenciado. Y por eso hablo como hablo, con pasión, con fervor, con fuego. Y me muevo por acá, me muevo por allá. ¿Sí? Porque nada de esas cosas, aunque sea presbiteriano y calvinista, me privan de amar a Dios, de honrar a Dios, a temer a Dios. No son las cosas externas, físicas, es nuestro corazón. Claro que todas las cosas tenemos que hacerlo en orden. ¿Sí? Como le dije hace 2 días, venimos compartiendo el tema del Levítico. Yo decía en uno de mis comentarios que para el promedio de todos los pastores, inclusive pastores de la iglesia, a lo largo de su vida cristiana seguramente nunca estudió el libro de Levítico, ya sea por su propia cuenta o en algún lado. No, estudiamos Génesis, Éxodos, los Salmos, los Evangelios, las epístolas, pero Levítico. Porque uno piensa que Levítico no tiene nada que ver conmigo, los sacrificios, la sangre. Es un tema desactualizado con nosotros en el siglo XXI. ¿Qué tiene que ver todo eso con mi vida, en la era que yo vivo? Y por eso yo decía, yo cuando hice mi maestría en divinidades o el doctorado, nadie me habló de Levítico ni me habló de estudiar, pero sí se hablaba de santidad. Pero sin estudiar la Biblia, como un libro como es Levítico, que es puro santidad, el conocimiento de la santidad va a ser muy limitada en nuestra vida de fe. Por eso, gracias a esta iglesia New Life que fue anfitriona de estos 2 días, se unieron los pastores de la iglesia aquí de Tegucigalpa y tuvimos un lindo tiempo, ¿no? De aprender del Señor, de entender qué es la santidad. Y esa línea quería, para los que no vinieron, la mayoría creo que no vinieron, quería compartirles un poco del capítulo 19, bajo el título La voluntad de Dios. Capítulo 19, abra su Biblia, ya sea electrónica o física. Venga con su Biblia, no solo con celular, pero habla el celular. Levítico 19. El mejor amigo del hombre no es el perro, el gato, sino la Biblia. ¿Sí? Debe ser, digo. Y yo dejé unos 5 libros de Levítico, no sé si alguien me puede traer, mostrar. Porque si hay alguien de los que no estuvo en el seminario, ya sea pastor, líder, quiere adquirir eso, ahí tiene el libro de Levítico, desarrollado. Vino la autora misma a compartir. Este libro de Levítico, la portada es un prisma de colores. Está diseñado tan sencillo, pero a la vez profundo, que si usted sabe leer y escribir, está diseñado para que autodidácticamente lo pueda hacer solo. Y qué mejor si lo hace en grupo, en familia, en su grupo de crecimiento o con sus líderes. Así que solo hay 5, creo, ¿no?, que quedaron y puede, si quiere. ¿Cuál es la voluntad de Dios, iglesia? Si yo les pregunto a ustedes, como cristianos en la fe, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué me diría usted? ¿Cuál sería su respuesta? Habría muchas respuestas, ¿correcto? La voluntad de Dios, primeramente basado en la Escritura, en Mateo 6, la voluntad de Dios tiene que ver con lo importante para Dios. Entonces yo le hago la pregunta diferente. ¿Qué es lo importante para usted en su vida de fe? ¿Qué es lo más importante? ¿Vivir bien, ser feliz, ser sano? Todo eso es importante. Eso es lo más importante para un cristiano que vive la fe. ¿Qué es lo más importante para usted? ¿Alguna vez se preguntó eso? ¿Qué es lo más importante para un discípulo de Cristo? Lo más importante es Dios. Yo aprendí un saludo aquí en América Latina. Todos decimos primero Dios.
Así automáticamente, ¿no? Primero Dios. Yo llamo y digo primero Dios. O uno escribe primero Dios. Pues yo digo, ¿por qué dirán todo primero Dios? Porque entiendo el sentido, pero ¿de qué significa? Lo más importante para lo que vivimos la fe cristiana es primeramente Dios. Y no yo, ni usted. Usted y yo somos importantes en la medida que usted ponga primero a Dios en su vida. Lo segundo importante es el reino de Dios. Y no tu reino, ni mi reino, ni el reino terrenal. Y tercer cosa importante es la voluntad de Dios. Y no mi voluntad y tu voluntad. Al respecto, Jesús les enseñó a sus discípulos estas prioridades en Mateo 6, cuando les enseñó a orar. ¿Se acuerdan? Mateo 6, que el Señor les enseñó a orar, ve a un lugar, cuarto cerrado, ¿y ahí qué les enseñó? Santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase. Jesús desde el inicio le estaba enseñando a estos futuros líderes de la iglesia, a los futuros mártires y apóstoles de la iglesia, ¿cuáles eran las prioridades para alguien que va a servir a la causa de Jesús? ¿Qué es lo más importante? ¿El poder, la unción, no sé, echar demonios? Y Jesús les enseñó cuáles son las prioridades que ellos no se debían olvidar todo el resto de su vida. La santidad de Dios, el reino de Dios y la voluntad de Dios. Esto es lo mismo hoy para nuestras vidas. Cuando yo te pregunté, ¿qué es lo más importante en tu vida? ¿Qué es lo primero en tu vida? Usted habrá pensado muchas cosas. Hoy, según Mateo 6, en la oración que Jesús le enseña a sus discípulos, le enseña qué es lo verdaderamente importante, que no debemos perder de vista el enfoque. Muchas personas ateas que no tienen a Dios, inclusive cristianos, se esfuerzan toda una vida para construir su reino, como si fuera eterno aquí en la tierra, a través del éxito, los logros, los títulos, su empresa, su emprendimiento, como si todo eso que va a buscar va a ser algo eterno, el reino aquí en la tierra. ¿Sí? ¿Me entiende de lo que hablo? Yo también buscaba ese reino siendo doctor. Quería ser médico y tener mi clínica en Manhattan, allá en Estados Unidos, en Nueva York. Ese era mi reino, aunque era cristiano. Muchas personas van a un reino que es temporal. Pero la buena noticia es que usted y yo ya tenemos un reino. Ya pertenecemos a un reino. Amén. Y no tiene que distraerse buscando y esforzarse por otro reino. De la misma manera, muchos cristianos están confundidos con la voluntad de Dios. No disciernen la voluntad de Dios. Por eso son tentados a hacer su voluntad. Porque no conocen la voluntad de Dios. No disciernen la voluntad de Dios. ¿Por qué hay tantas sectas? ¿Sectas? ¿Decimos? Sí. Falsas doctrinas. Todos ahora son profetas, todos son apóstoles, ahora todos ya. Yo creo en las funciones de los 5 ministerios. Pero también hay otra realidad de que el testimonio no evidencia, es incongruente con un título así cuando no se vive eso. Y solo es todo exterior. ¿Por qué hay tantas falsas doctrinas? ¿Por qué? Sectas. Porque tergiversan la voluntad de Dios. Tergiversan la verdad, la palabra. ¿Dónde está la voluntad de Dios? Aquí en la palabra, en la escritura. Dios es la palabra es Dios. Jesucristo es la verdad, Él es el Logos. La palabra no cambia, es inmutable. Es fiel. La palabra. De ahí la importancia para la iglesia coreana, para mí, nuestra iglesia, de vivir cada día las disciplinas espirituales en tu vida devocional. El devocional no es simplemente un libro, tener un libro y cumplir con Dios. Es que
La lectura de la palabra, la meditación de la palabra, el reflexionar la palabra, el orar con la palabra, el aplicar en obediencia a la palabra, el compartir la palabra, todas estas disciplinas nos van transformando, nos van formando, nos van preparando para conocer la voluntad de Dios, para discernir la voluntad de Dios, para escuchar la voluntad de Dios y responder cuando Dios nos llama a salir. No, heme aquí y envíalo a Él. Sino, heme aquí, yo quiero obedecerte, aunque me cueste la vida. Yo oro por iglesias así. No iglesias de meros espectadores. Iglesias de jugadores en la cancha, que sudan la camiseta, que pagan el precio por la causa, por su fe, entendiendo el precio que pagó Jesús en aquella cruz. Esa es una iglesia que necesitamos en Honduras. No una de más del montón, sin juzgar. La ley de Levítico 19 nos enseña acerca de la voluntad de Dios. Sí. A ver, ¿qué hora es? 35. ¿Ya están aburridos? No. Les voy a gritar más. La voluntad de Dios, hoy lo vemos en Levítico 19, hacia su pueblo hebreo, hoy hacia nosotros la iglesia. El proyecto de Dios a lo largo de la historia, a través de su pueblo escogido Israel, fue la redención, la salvación de la humanidad. Y en este proyecto de Dios, de la redención, hoy a través de la iglesia que somos nosotros, hay un factor clave, una palabra clave. ¿Saben cuál es? Santidad. La santidad. Como decíamos, sin santidad nadie verá a Dios. ¿Por qué Jesús enseña en la bienaventuranza, en Mateo 5, acerca de la pureza del corazón? Que nadie verá a Dios. Si lo más importante es Dios, si estamos adorando a Dios, servimos a Dios, la palabra dice sin santidad no podemos acercarnos ni ver a Dios. Por eso es un tema relevante para el siglo XXI y para todos los siglos venideros, hasta que venga Cristo. No se trata solo de los sacrificios, derramamiento de sangre y los ritos. Es que cada una de esas cosas tiene un mensaje, un significado hoy relevante para nuestras vidas prácticas, como discípulos de Cristo y como lo hemos aprendido estos 2 días, ¿no, pastor? Y ahora todos dijeron, ya no es difícil Levítico. ¿Ahora se entiende, mi hermano, Levítico? No es el estereotipo de que pensaba, ay, Levítico, mejor lo paso. No, hay una riqueza aplicable para nuestras vidas. La voluntad de Dios es que tú y yo seamos santos como Él es santo. Y la santidad aprendimos que es apartarse de Dios, consagrarse de Dios, ser separado para Dios. Hoy necesitamos esa santidad personal, como familias, como esta iglesia, en nuestros trabajos, en nuestras relaciones. Y eso se refleje algún día la santidad en la sociedad y en los gobiernos. Todo seguirá corrupto, todo seguirá el mismo ciclo, hasta que la santidad no destruya todo lo impuro, todo lo contaminado. ¿Y quién comienza ese movimiento de santidad? Ustedes, yo. Como dice la visión, somos un movimiento para cumplir las cosas de Dios. En la Biblia la santidad es lo que restaura, como hemos aprendido, nuestra comunión con Dios. No hay otra manera de restaurar nuestra comunicación y nuestra intimidad con Dios si no es a través de la santidad. Porque el ser humano no puede ir a un Dios santo en impureza, en contaminado. Por eso aprendimos las leyes de purificación, las leyes de la santidad, que es importante para el día de hoy. No, esto es del Antiguo Testamento, esto no tiene nada que ver, esto que lo lean los pastores. No, es tu vida y mi vida, la de nuestros hijos. Ahora vas a ver por qué te digo esto. Por ejemplo, ¿se acuerdan de Usa, los 2 hijos de Abinadab? Cuando ellos llevaban el arca, en segunda de Samuel, capítulo 6, ¿sí? ¿Se acuerdan que uno de los hijos que iban al costado del arca del pacto, él tocó, porque el arca se iba, ¿no?, a caer? ¿Y qué pasó? Murió.
Él quería ayudar, él quería era hacer algo bueno, pero murió. ¿Por qué murió? Porque lo hizo según su voluntad. En otras palabras, las buenas intenciones no hacen la voluntad de Dios. La voluntad de Dios se hace cuando se obedece lo que dice Dios. ¿Se acuerdan de Hechos capítulo 5, Ananías y Zafira, este matrimonio? Ellos consagraron parte de su patrimonio ofrendando a la iglesia, ¿no?, al crecimiento de la causa de la iglesia. ¿Pero por qué murieron delante de Pablo uno tras otro? La palabra dice porque mintieron al Espíritu Santo. ¿Por qué mintieron al Espíritu Santo? Porque ellos perdieron la pureza de su corazón. Perdieron eso que queremos hablar, la santidad, esto que cantamos. En estos versículos, vamos del versículo 1, dice, yo quiero compartirles como 7 instrucciones acerca de la santidad práctica para nuestras vidas. 7 voluntades de Dios acerca de la santidad para nuestra vida. Y la primera voluntad de Dios está en el versículo 1 y 2. Y es que usted y yo seamos santos como Él es santo. Decíamos el día pasado que cuando Dios sacó al pueblo de Egipto después de 430 años de esclavitud en Egipto, antes de introducirlos a la tierra prometida, no lo podía introducir al pueblo hebreo con esa mentalidad de esclavo que ya se habían olvidado de Dios, de adorado a Dios. Por eso duró 40 años instruirlos. ¿Para qué? Y después ingresaron a la tierra prometida. Ellos no podían ingresar a la tierra prometida sin cambiar su mentalidad, su corazón, delante del Dios Santo. Esos 40 años sirvieron a través de todo lo que es el tema de tabernáculo, ¿sí?, la tienda de tabernáculo, a restaurar la santidad de Dios. Es lo mismo hoy para tu vida y mi vida. Después de que fuimos alcanzados por Jesús, por Cristo, y venimos a la iglesia, iniciamos un proceso de lo que llamamos santificación. La santificación para asemejarnos a Cristo, para hacernos a Cristo, que es nuestra meta final. ¿Sí? El pueblo de Israel no podía ingresar a la tierra prometida en un estado de contaminación, de falta de santidad. Y es lo mismo hoy para nosotros cuando venimos a la iglesia. Cuando venimos a la iglesia. ¿Qué es lo que dice, por ejemplo, Éxodo? Hay un versículo de Éxodo 19. Dios le dice a Moisés, que le diga a Moisés a su pueblo: si mi pueblo oyera mi voz y guardara, obedeciera mis mandamientos, ustedes serán mi especial tesoro. Vosotros seréis una nación de real sacerdote y nación santa, gente santa. Acá podemos ver también en el Pentateuco de otro libro que la voluntad de Dios es clara, que sean un pueblo de real sacerdocio, que represente a Dios y que sea un pueblo santo, gente santa. Entonces me serán un especial tesoro delante de todas las naciones. Y eso es lo que quiere hoy para la iglesia, que nosotros seamos un especial tesoro para que manifestemos la santidad de Dios en nuestros barrios, en nuestra familia, en nuestros trabajos, en nuestros entornos. Amén. Volviendo, ¿sí? La santidad, como dije, no es una palabra linda para recitar o cantar. No es una palabra abstracta, hueca, vacía, sino tiene contenido, tiene forma a nuestras vidas. Como hablamos, tiene que ver con diferenciarnos del mundo para reflejar esa luz y sal de Jesús. Porque si no nos diferencia nuestro comportamiento, nuestras conductas, nuestros pensamientos y palabras, ¿cómo vamos a reflejar la santidad? La primera instrucción al pueblo que entraría a la tierra prometida era recordar esto: seréis santos porque yo soy santo. ¿Cuál era la segunda instrucción que vemos en los versículos 3 y 4? 3 y 4 dice que temerán a su madre y a su padre. Léanlo ahí. Que guarden el día de reposo y no seamos idólatras. Pero yo me quiero enfocar en temer a papá y a mamá, en respetar, en honrar a los padres. Creo que hay la semana de familia o mes de familia, o ya pasó acá. De familia. Ahora. Mire, ¿no es algo así un poco extraño?
Porque los 10 mandamientos en Éxodo, los 4 primeros mandamientos tenían que ver en relación a quién, a Dios, y después, desde el 5, en relación al hombre. Pero acá, primero menciona a la madre y al padre, no a Dios. Después habla de los ídolos. ¿Me entiende lo que le digo? ¿Por qué? ¿Por qué habla como una instrucción de la vida de santidad de honrar a los padres, temer a los padres, respetar a los padres? Sí, porque los padres son el canal para que los hijos se encuentren con Dios. Los padres, usted y yo, somos esos canales porque desde que nacemos, los niños, los bebés, ¿cómo ellos pueden conocer a Dios? ¿Cómo ellos pueden sentir el amor de Dios? A través del canal llamado padres, mamá, papá. En otras palabras, mamá, papá pueden acercar a sus niños a Dios o pueden alejarlos. Por lo tanto, los padres, como canal de encontrarnos a Dios, encontrar la fe, es fundamental. Pero alguien dirá, pero hay padres y padres. Yo lo honraría si, ¿no? Si es un padre digno de honra. Yo crecí con mi padre, que antes de ser cristiano era budista, confuciano, y siempre me decía, tú que hablas de Dios, ¿cómo vas a honrar a Dios si no me honras a mí? ¿Cómo vas a respetar a Dios si no me respetas a mí? Eso me producía alergia siempre. ¿Sí? Pero lo que dice la palabra, ¿qué dice en un versículo de Deuteronomio 5? Mire lo que dice sí. Honra a tu padre y a tu madre como Jehová te ha mandado, para que sean prolongados, ¿qué cosa? Tus días y te vaya bien. No es honrar a papá si él te hace bien. No es honrar a mamá si ella te da algo. Es el mandamiento de Dios, para que tengas largos días y te vaya bien. Y la santidad tiene que ver con esto. La fe de nuestros hijos, el fundamento de la fe de nuestros hijos desde pequeños, viene de la fe de nuestros padres. Ellos van a honrar a papá, a mamá desde pequeños y siendo adultos, si nosotros le hemos transmitido correctamente la fe cristiana. ¿Me entiende? Nuestros hijos que crecen en el fundamento de la fe auténtica de papá, mamá, nunca se van a ir tras los ídolos. Nunca se van a ir tras las cosas vanas del mundo. ¿Pero por qué los hijos hoy se van atrás de los idols? Se van tras los afanes de la vida. Una de las razones es porque en casa, esta iglesia que es una iglesia de familia, los niños no han visto a ese Dios santo que tanto hablamos o cantamos. ¿Sí? ¿Dónde comienza la santidad? En el fundamento llamado familia. Es en la familia donde nosotros tenemos que reflejar, mostrar la santidad genuina, práctica de Dios para que los hijos puedan crecer una fe auténtica. Amén. Así que padres, hagamos nuestra parte. ¿Sí? Vivamos el Evangelio en casa. Compartamos el Evangelio de Jesucristo a nuestros hijos, no tanto con las palabras, sino con nuestras acciones. Entonces ellos van a ver la santidad de Dios. Mi papá y mi mamá son diferentes a los otros padres. ¿Sí? Seguimos. ¿Cuál es la tercera instrucción o voluntad de Dios hacia nosotros hoy? Eso lo vemos en los versículos 5 al 8. Miren, pon aquí. Mira lo que dice, y cuando ofrezcáis sacrificio de ofrenda de ¿qué cosa? De paz. Y ahí dice todo el resto. Y acá hay algo interesante que yo también noté. Estos días aprendimos acerca de los diferentes sacrificios. ¿Quién se acuerda? ¿Cuáles son los 3 sacrificios voluntarios? Holocausto, oblación y sacrificio de paz. ¿Y cuáles son los otros 2 sacrificios obligatorios? Sacrificio por el pecado y por la culpa. Excelente, usted tiene un 10. ¿Sí? Es digno del certificado. Pero miren, que en estos versículos del 5 al 8, el único sacrificio y ofrenda que menciona es el de la paz.
No habla del holocausto, ni de la culpa, ni del pecado, ni de los cereales. Solo habla, ¿por qué? ¿Por qué era importante la santidad con la paz, la ofrenda de paz? Siempre tenemos que preguntar, ¿por qué? ¿Por qué, Dios? ¿Por qué? Porque el sacrificio de paz era el único en donde el sacerdote, junto a todo el pueblo, podían participar y compartir juntos. Compartir la bendición de Dios. Imagínense que usted está en ese tiempo y usted va a sacrificar algo para el Señor, ¿sí? Una vaca, un cordero, ¿sí? Pero una vaca grande. ¿Sabe cuántas porciones de carne sale de una vaca adulta? Más de 500, según el corte. Hasta 800, dicen algunos. Sí, que reparte, bueno. Y una familia podía comer toda esa vaca, según acá lo tenía que comer el primer día o hasta el segundo día, porque al tercer día lo debe quemar, dice. Entonces, ¿qué familia podía comer una vaca entera que sacrificaba a Dios? ¿Y cuál era la solución? Compartir con otros, compartir con los que no tienen, compartir con los que no podían dar, compartir aún con el enemigo. Dios hoy nos está llamando a nosotros como iglesia a compartir, a que tú seas un sacrificio de paz, porque el sacrificio de paz tiene como propósito buscar la unidad, buscar la armonía dentro de la familia, la iglesia, el trabajo, buscar la paz, el shalom de Dios. Este versículo del 3 al 5 nos está diciendo que tú y yo debemos ser ese sacrificio de paz en la actualidad por nuestra familia. Perder es ganar, dice la Biblia. Dar un paso atrás es ganar. Ser último a veces es ganar. No es pelearlo, no es ser violento, no es hablar mal, no es juzgar, criticar. Esto nos está diciendo que hoy tú y yo debemos ser eso, agentes de paz que traigan la unidad en nuestros hogares, en nuestros trabajos, en nuestras relaciones y dentro de la iglesia. Entonces, la iglesia no va a murmurar, no va a dividirse, no va a hacer esas iglesias que se pelean. ¿Por qué hay tantos pleitos dentro de la iglesia? Porque nadie quiere ser el sacrificio de paz. Todos quieren vivir y no morir. Ahí está el problema. Pero Jesús nos enseñó a morir por algo que Él murió, por su causa. Seguimos. Desde el versículo 9 y el 10, Dios nos enseña otra parte práctica de cómo vivir la santidad. ¿Qué dice? Cuando sigues la mies de tu tierra y no segarás hasta lo último del rincón de ella, ni espigarás tu tierra. El versículo más abajo dice, no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. En otras palabras, Dios te está diciendo que no, todo lo que cosechaste no lo sigues todo lo que las uvas no recojas, deja la tierra. Esto no recuerdan algo como Ruth, ¿te acuerdan de Ruth, Naomi y Ruth? Porque ¿qué es lo que quiere enseñar a través de esto hoy para nuestras vidas? Que tú y yo como iglesia consideremos a los débiles, como dice acá, a los pobres, a los extranjeros, a las viudas, a los que están enfermos, a los migrantes que hoy hay por todos lados. Una iglesia santa, una vida santa es considerar a los débiles de nuestro alrededor. ¿Sí? Pero ¿cómo es el mundo? ¿Por qué Dios dice, deja eso ahí, para que otros recojan? A diferencia del mundo, el mundo recoge hasta donde no hay, o da solo de lo que le sobra. Pero ¿por qué Dios dice, dejen ahí para los pobres, los huérfanos, para los que no tienen? Porque ese es el corazón de papá. Es el corazón tierno de Dios por los débiles. ¿Quiénes son los débiles hoy a tu alrededor? ¿Quiénes son los débiles a quien debes considerar hoy y extender tus manos y tus pies como de Jesús? ¿Quiénes son esos débiles por los cuales debes ensuciarte tus manos para ayudar y llevar esperanza a otro? Por eso la Biblia dice, bienaventurado es dar que recibir. Dar a los débiles, ayudar a otros. Eso es ser familia. New Life, familia. Ese es un sacrificio de paz. Es considerar a los débiles que están dentro de nosotros. No es solo venir a la iglesia, es saber quién está padeciendo algún problema y interceder por ellos, visitarlos, ayudarlos
hacerles saber que no están solos. Entonces, ¿por qué Dios dice que deje el suelo para que otros recojan? Porque uno le puede dar, ¿no?, a las personas pobres. Pero ¿por qué Dios dice déjalo ahí? Porque a veces el ser humano, por su autoestima, etc., prefiere que nadie lo vea, para no sentirse como vergüenza, ¿cómo se dice? Prefiero, ¿no?, que nadie me vea y recoja. Ese es el corazón de Dios. ¿Sí? En nuestra iglesia, en una de las iglesias hijas mías, las iglesias hijas en California, en la cual yo congrego cuando visito, regreso a casa, en todas las iglesias Onuri en Estados Unidos, que hay unas 13, cada segundo domingo hay una ofrenda, más allá de los diezmos y todas las ofrendas regulares, hay una ofrenda que se llama de visión. Es una ofrenda que se junta para ayudar a las familias, a los necesitados, a la causa del evangelismo, las misiones. Pero a mí me gustó cuando usamos esa ofrenda de visión para ayudar a otras iglesias que comienzan, iglesias donde el pastor tiene 2, 3 trabajos y no puede pastorear porque tiene que llevar su sustento a su familia, iglesias que no se autosostienen. Entonces llevamos esa ofrenda, tanto en Estados Unidos, no porque sea Estados Unidos todo está color de rosa, es difícil. Las iglesias hispanoparlantes son difíciles de autosostenerse por diferentes razones. Entonces llevamos eso. Yo me acuerdo cuando crecía en una iglesia, cuando era pequeño, los adultos traían comida, hace 30, 40 años, traían comida para compartir después del culto. No sé si acá hay esa costumbre. Esta familia traía, muchas familias, para compartir una mesa en la iglesia después del culto. ¿Y por qué hacían eso? ¿Porque les sobraba comida en sus casas? ¿Traían las sobras? No. Ellos traían como una ofrenda de paz para compartir con otros y tener comunión con los nuevos creyentes, hacerles sentir que están en casa, están atendidos. O por ejemplo, hoy, ¿por qué algunas iglesias tienen cafetería o PlayStation, donde venden, no sé, ¿sí? Baleada, o chimichanga, o fritanga allá en Nicaragua? ¿Por qué están las cafeterías en la iglesia? ¿Qué? ¿Para lucrar como iglesia? No. Es un espacio para fraternizar, para hacerlo sentir en casa, para decir que eres bienvenido. Como un sacrificio de paz. Pensar en los débiles. Eso es ser iglesia. Hacerlo sentir como la casa. Sí. Seguimos. ¿Cuánto vamos? ¿Cuál es la próxima? 11 y 12. Acá está. Después dice el 11, no hurtaréis, no engañaréis, no mentiréis, no juraréis en falso. ¿Qué tiene que ver esto con la santidad práctica de nuestras vidas? Dios nos está llamando a ser honestos, verdaderos. Hoy uno de los problemas de nuestra sociedad es la falta de honestidad, por eso la corrupción. Todos hablamos de corrupción, todo es corrupto. ¿Cuál es la causa? La falta de honestidad. Sí. La honestidad manifiesta la santidad de Dios. Pero robar, hurtar, quitar, apropiarse de otro, dar falso testimonio ofende la santidad de Dios. Aunque nosotros podemos engañar a las personas, no podemos engañar a Dios. A veces nosotros oramos, Señor, responde a mi oración. Y el Señor te dice, sé honesto primero. Señor, ayúdame en esta crisis, en este problema. El Señor te puede decir, sé honesto. Porque la honestidad puede ser la llave de las soluciones a nuestros problemas. Como la corrupción, como les digo. ¿Por qué hoy hay tantos divorcios? Hoy en Corea, como seguramente no sé cuál es la estadística en Honduras, casi el 40-50% de los divorcios en los palacios de justicia familiar son de familias cristianas. Casi no se diferencia de los ateos. ¿Por qué hay tanto divorcio? Tanto matrimonio desigual. Aún yendo a la iglesia. Una de las razones es porque no somos honestos en nuestras relaciones, con nuestros cónyuges, con nuestros hijos. Hoy esto nos está enseñando que hoy, si queremos un cambio en nuestra familia, en nuestra relación, en nuestro país, por los gobernantes, necesitamos la honestidad. La honestidad es todo. O si negociamos la honestidad, vamos a mentir, vamos a engañar,
vamos a robar, vamos a dar falso testimonio, como dice aquí. Esto que Dios habló en Levítico hace 3.500 años, ¿tiene que ver con usted y yo o no? Amén. Todos odiamos a los que mienten, a los que roban, a los corruptos. ¿Cómo solucionamos eso? Tú y yo siendo honestos, pagando ese precio de la verdad, la autenticidad, la honestidad en nuestros pequeños actos, en nuestras pequeñas palabras, y que nuestros hijos vean eso. Lo peor error que un padre es estar hablando por teléfono, te llama, dice, ¿está tu mamá? Y el papá dice, no, no está ahí, la mamá está ahí, el hijo está ahí. No sé si me entienden. Papá, esas pequeñas mentiritas parecen que son permitidas. Las pequeñas cosas. Hoy necesitamos honestidad para restaurar Honduras, nuestra sociedad, nuestras relaciones. Autenticidad, transparencia. No es una linda frase que para un congreso, para una campaña política. En nuestra vida diaria. Entonces vamos a reflejar la santidad de Dios. La siguiente, el sexto, del versículo 13 al 16, está la sexta instrucción o voluntad de Dios, y dice, no oprimirás a tu prójimo, no robarás, no retendrás el salario de otras personas, etcétera, etcétera. No serás injusto en el juicio, no favorecerás. ¿De qué está hablando? ¿Cómo se manifiesta la santidad en relación a todo este contenido? Que hoy tú y yo, nosotros, practiquemos la justicia de Dios, la justicia de Dios. El reino de Dios y su justicia, dice Mateo 6:33. ¿Por qué se habla de tanta justicia social? ¿Por qué entre aquellas tendencias de algunos partidos siempre enfatizan la justicia social? Porque no hay la justicia de Dios en medio de nosotros. Si la iglesia hoy manifestara la justicia de Dios práctica, cotidiana, en nuestros quehaceres, en nuestras relaciones, esas personas no usarían tanta la justicia social como la teología de la liberación. ¿Sí? O toda la corriente de la teología de la prosperidad. ¿Sí? Tú y yo vamos a manifestar la santidad de Dios cuando manifestemos la justicia social, cuidando los derechos de todo individuo, no mintiendo, no robando, no haciéndole daño, no haciéndole el mal a nadie. Nuestra santidad comienza acá en la iglesia, sirviendo, alabando al Señor, cambiando nuestras vidas, pero nuestra santidad se complementa, se perfecciona allá en el mundo, cuando practican la justicia de Dios. Porque si no, podemos estar levantando una generación de hipócritas y de fariseos en medio de nuestras iglesias. ¿Sí? ¿Por qué muchas de las generaciones de abajo se van de la iglesia, dejan la fe, se van de la fe? Porque no estamos reflejando la justicia y la santidad de Dios en nuestras vidas cotidianas. Iglesia, ¿cuál es tu voluntad? ¿El éxito en la vida? ¿Cuál es el propósito de tu vida? ¿La prosperidad? ¿La abundancia? ¿Tener más? ¿Acumular más? ¿Tener un lindo carro? ¿Una casa? ¿Eso es tu propósito en la vida como un hijo de Dios? ¿Cuál es tu deseo íntimo en tu corazón? ¿La felicidad? ¿Cuál es? Yo pensaba, si hoy la iglesia viviera la santidad de Dios, ese es el camino de alcanzar el éxito, la prosperidad y la felicidad como pueblo de Dios. No busquemos la felicidad, el éxito, la prosperidad a la manera del mundo. Vive la santidad. La prosperidad te seguirá. La felicidad te alcanzará. Busca la santidad y verás a Dios. Vendrá todas las promesas de Dios. Y finalmente en el versículo 17 y 18 está la última voluntad de Dios, la última instrucción de Dios. Y Él dice, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón.
Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni te guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti. La última voluntad de Dios para nuestra vida actual es ama a tu prójimo. A tu prójimo más cercano, tu familia, tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus padres. Honra a tus padres amándolo hasta el último día del aliento de sus vidas. Yo tuve que despedir a mi papá en COVID. Su último pestañear fue con mi mano, así mirándonos. Lo último que él me dijo fue: hijo, gracias por cuidarme hasta el último día. Y segundo, hijo, sé fiel como misionero hasta el último día de tu vida. Y así murió. Perdón. Amar al prójimo. ¿Qué es amar al prójimo? En Juan 13, en San Juan capítulo 13, en los evangelios, dice que una de las características de un verdadero discípulo es amar. Amar. ¿Sí? Jesús mismo dijo que toda la ley se resume en amar a Dios y amar al prójimo. ¿Cómo se perfecciona nuestra santidad en el matrimonio, en las relaciones como familia? Cuando amamos, cuando perdonamos. No juzgamos ni criticamos, sino amamos incondicional como Dios nos amó. Pero ¿cuál es el problema? El amor al dinero, el amor a las cosas del mundo, el amor a los deseos de la carne, aquellas cosas que el mundo persigue. La iglesia no puede negociar eso. Amén. Él nos llama a amar a Dios y amar al prójimo como Él nos ama a nosotros. Y dice: no participe de su pecado. No podemos usar ese versículo que el amor cubre multitud de pecados y dejamos pecar a las personas que sigan haciendo el mal. Pecado es pecado, mal es mal. Pero tenemos que amarlo, ayudarlo a levantarse de vuelta, ser restaurado, sin señalarlo, juzgarlo ni segregarlo. Lo último que el Señor nos dice en este texto es: amémonos unos a otros. Que la característica de esta iglesia New Life sea el amor. El amor en el matrimonio, el amor en la familia, el amor en el liderazgo, aunque haya diferencias, aunque haya errores, aunque que puedan perdonarse, amarse, edificarse en ese amor. Son niños, sí, tan lindos. Cuando nosotros leemos la palabra y vamos conociendo a Dios, vamos a nutrirnos de los valores, los principios, los códigos que son diferentes al mundo para vivir la santidad de Dios. Muchas veces nosotros decimos: ¿cuál es la voluntad de Dios? Yo les pregunto: ¿hoy conoce la voluntad de Dios? ¿Hoy Dios le está hablando cuál es su voluntad? Y el último versículo me muestra Deuteronomio 29. Miren lo que dice Deuteronomio 29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de la ley, obedezcamos. Hay dos caminos, hay dos voluntades. La voluntad secreta de Dios y la voluntad revelada. ¿Cuál es la voluntad secreta? La voluntad secreta son aquellas cosas que el ser humano son inherentes a Dios, que el Señor nos puede revelar o mostrar, o simplemente es solo soberanía de Dios. Hay muchas cosas que no entendemos en la vida, ¿cierto? Porque es soberanía de Dios, eso está en los planes de Dios, en la providencia de Dios. Pero dice que está la voluntad revelada, que son para nosotros y para nuestros hijos, la cual debemos obedecer, cumplir. ¿Y cuál es la voluntad revelada? Su palabra. Lo que hoy hemos compartido en el capítulo 19 de Levítico. Las 7 voluntades de Dios, las 7 instrucciones de la vida en santidad que debemos practicar. Amén. Amén, aleluya. Qué lindo. Oremos. Gracias, papá. Gracias, papá, por tu presencia. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por ayudarnos a entender tu palabra,
y sobre todo, Señor, a encarnar tu verdad, tu palabra a nuestras vidas prácticas cotidianas. Señor, gracias por la iglesia New Life, esta iglesia naciente. Te pido que abras los cielos para traer, Señor, un avivamiento de salvación sobre esta iglesia. Que a través de esta iglesia, Señor, sea proclamado, Señor, el Evangelio y se extienda el reino de Dios. Primeramente en cada familia, en cada relación, en cada ministerio. Y que ellos reflejen ese reino de Dios a través de la santidad que vivirán cada día en la cotidianidad. Oh Señor, que lo que tú nos has hablado, desafiado en esta mañana, podamos orar, podamos retenerlo y podamos vivirlo con la ayuda del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias por la visión que has otorgado a esta iglesia, la misión y los valores que has puesto como columna de esta iglesia. Ayúdanos, Espíritu Santo, a vivir cada una de esta visión, misión y valores como el ADN espiritual de nuestras vidas como iglesia New Life. Señor, bendice esta iglesia para que sea de bendición a esta ciudad, a Honduras y a las naciones. Que se levante como una iglesia misionera a las naciones. Que los adultos, los abuelos, podamos interceder por las generaciones, por las nuevas generaciones, por los niños que se preparan como los futuros líderes de esta iglesia, de esta nación y para el reino de Dios. Gracias, Señor. Que cada uno de nosotros podamos escucharte y obedecerte, haciendo nuestra parte. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, me disculpan que me he pasado un tiempo, pero quizás ya no vengo más, así que quería decir todo lo que tenía. Lindo. Aquí perdonamos a todo el mundo, pastor, en esta iglesia. ¿Qué le parece? Mire, están entrando los niños. Vengan todos los niños aquí enfrente. Niños, vengan todos. Todos los niños vengan aquí. A todos los que entraron, los niños. Ok, aquí miren, ya estuvieron acá. Qué lindo. Miren. Qué lindo. Quiero que hagamos algo más antes de irnos. Es un mensaje poderoso. Amén. Que hemos escuchado. Yo hoy en la mañana, estábamos en tiempo de adoración, me sentí tan insignificante ante la santidad de Dios. Y me miré realmente como en un espejo de cuánto necesitamos la presencia de Dios en nuestra vida. Así es que tenemos un compromiso, tenemos de dejar un legado, y realmente que ellos no ocupan los tenis de moda, ni los celulares. En la medida que sea posible, no dejen que los móviles los estén educando a ellos. Los niños de New Life, nosotros queremos defenderlos. A esta generación de niños, de siervos de Dios, nosotros queremos ser modelos. Hace poco hubo una marcha aquí en esta ciudad, en el país, y me dijeron algunos amigos, ¿por qué no sacaste a la iglesia a la calle a marchar? ¿Y sabe cuál fue mi respuesta? La iglesia que Dios me entregó vive en la calle. Porque yo espero de ustedes, como miembros de esta casa, que donde ustedes trabajen, la gente sepa que ustedes son hijos de Dios. Que donde ustedes vayan, levanten en alto el nombre del Señor. Que donde ustedes vayan, tengan una reputación irreprensible. Y eso es ser buenos cristianos. Amén. Sé que quiero que oremos. Los papás de ellos están acá, ¿verdad? Todos. Quiero que hagamos un acto ahorita profético, que vamos a heredarle la santidad a nuestros hijos. Amén. ¿Cuántos quieren pasar al altar, los papás? Para que oremos un tiempo de oración y luego vamos a levantar la ofrenda
para el Señor. Y después de que oremos por nuestros hijos, los vamos a bendecir y vamos a bendecir a la iglesia. Queremos darle gracias, Pastor King, gracias por estar con nosotros. Es una bendición para nosotros tenerlos. Sé que vienen mejores tiempos para esta iglesia preciosa. Ustedes no se imaginan lo que Dios nos ha hablado en estos días, que se los vamos a estar compartiendo para hacerlos partícipes. Así es que pasen, los papás, pasen, vengan. Este es un tiempo precioso alrededor de